En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre cuáles eran los principios básicos bíblicos por el cual Dios nos dejaba el mensaje de salir de las ciudades y trasladarnos a un entorno rural, a una zona de campo. En el capítulo de hoy estaremos conversando sobre cuáles son los parámetros para poder elegir un buen lugar donde podamos vivir nosotros, nuestra familia y nuestros hijos. Así que quédate atento, ya comenzamos. Esto es Cómo vivir por fe. Bienvenidos a Cómo vivir por fe. En el capítulo de hoy hablaremos desde ya cuáles son los parámetros para poder elegir un buen lugar para vivir. Dios nos da la amonestación, el consejo en realidad, para que podamos salir de la ciudad y deleitarnos de la naturaleza, a aprender de ella, cultivar nuestro carácter, mejorar cada día como seres humanos, para que también podamos ser un aporte para nuestra comunidad, para quienes nos rodean, y también un ejemplo para nuestros hijos, y que ellos también puedan fortalecerse de la vida en el campo, tanto física, mental como espiritualmente. Es por ello que eh, dado mi experiencia, anoté algunos puntos sobre los cuales estaremos conversando de la elección de un buen terreno. Eh, el primero y el más importante de ellos es la oración. Sin la oración no podemos. No se puede salir de la ciudad al campo, no se puede tomar una buena decisión sin primero consultarlo con Dios. Eh, Dios es lo más importante en nuestra vida y si nosotros tratamos de salir a la fuerza o al rápido con el calor del momento, lo más probable es que tomemos una pésima decisión de acuerdo a nuestro propio criterio y no de acuerdo a lo que Dios quiera para nosotros. El segundo punto, es importante que el lugar que nosotros elijamos esté alejado de la ciudad. No me refiero a que nos vayamos a esconder entre medio de las montañas, pero sí es recomendable que el lugar donde nosotros elijamos esté lejos de la ciudad. ¿Por qué? Por la contaminación acústica, por la contaminación ambiental y porque nuestro propio deseo como seres humanos va a ser siempre de tratar de volver. Una recomendación, podríamos decir, es que si usted está trabajando en la ciudad y se va a trasladar al campo y va a seguir trabajando en la ciudad todavía, que tampoco sea un punto tan lejos, tan extremo. Yo creo que entre unos 20 a unos 30 kilómetros es una distancia eh, prudente para poder alejarse de la ciudad y vivir en un entorno tranquilo. Aún así, según mi experiencia, según lo que nosotros estamos experimentando acá en nuestro hogar, nosotros vivimos a 33 kilómetros de un pueblito que se llama Yungay y a 100 kilómetros de la ciudad de Chillán. Cuando necesitamos comprar, vamos a comprar a Yungay y si necesitamos comprar cosas más baratas o tenemos un poco más de dinero para poder abastecernos durante el mes, vamos a Chillán, que son 100 kilómetros de distancia, o sea, ida y vuelta son 200 kilómetros, más o menos 3 horas aproximadas ida y vuelta, entre 3 a 4 horas. Aún así, aunque nosotros vivimos alejados de la ciudad de Yungay, eh, ya se está viendo hace un par de años que se acerca la ciudad al campo, digamos, la gente sale, compra terrenos, trae su música, trae sus culturas, ¿cierto? Y aún así, aunque nosotros tratamos de alejarnos un poco, muchas veces en temporada, digamos, festiva, se escucha la música, se escucha los gritos o se escuchan disparos que viene gente a cazar
Y también, obviamente, con ello vienen los robos, que también nosotros hemos experimentado robos, porque cada vez la delincuencia se va acercando y la gente no respeta absolutamente nada. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? No importa dónde nosotros estemos viviendo, Satanás siempre va a buscar la forma de molestarnos, ¿ya? Pero confiando en Dios, nosotros sí podemos vivir de manera relajada, alejándonos un poco de la ciudad. Tercer parámetro, el clima. Ni mucho calor, ni mucho frío. Traten de no buscar los extremos, ¿ya? Sobre todo si son personas de una edad un poco más avanzada, ¿ya? Aunque nosotros también somos jóvenes, el frío también nos afecta y el calor también nos afecta. Por lo tanto, tratemos de buscar una zona donde el clima sea un poco más templado o que tampoco hayan extremos, ¿ya? La zona central de Chile es una zona muy rica en clima y parte de la zona sur también. Pero si a usted no le gusta estar encerrado, no se vaya a vivir a Puerto Montt porque llueve mucho, ¿ya? Desde Valdivia hacia el sur ya llueve muchísimo, casi todo el año. Es muy precioso en el verano, pero en el invierno es mucha lluvia. Por lo tanto, si a usted no le gusta estar encerrado o si usted tiene la intención de poder vivir de la tierra, de poder cultivar, yo le recomiendo que busque una zona donde el clima sea un poco más variado y no tan solo lluvia en un solo tiempo, ni tampoco sea seco todo el año, ¿ya? Ese es otro de los parámetros por los cuales nosotros tenemos que tener en consideración antes de elegir un lugar para poder vivir en el campo. Cuarto parámetro, tierra fértil. Si nos vamos a ir a vivir al campo y no vamos a cultivar nada, no tiene ningún sentido. Pues las lecciones que nosotros podemos aprender de cultivar la tierra son las que Dios quiere que podamos incorporar a nuestro carácter. Se aprenden muy lindas lecciones de la naturaleza. Una de ellas, la parábola del sembrador. A través del campo, Dios le mostró a las personas cómo era cada personalidad y dónde la palabra del Señor iba a fructificar de mejor manera. Nuestros hijos pueden aprender hermosas lecciones tanto de paciencia como de perseverancia para poder perfeccionar su carácter en el cultivo de la tierra. Así que es necesario que podamos elegir un terreno donde sí sea posible cultivar, por lo tanto, dado el parámetro anterior, que no sea muy lluvioso y que no sea muy soleado, para que tampoco podamos tener problemas en la hora del cultivo. Uniendo un poquito estos dos parámetros de tierra fértil y clima, les comento que nosotros sí tenemos problemas para cultivar, debido a que en la zona donde nosotros vivimos sí es un poco helado durante el invierno, pero tenemos la complejidad de que las heladas terminan muy tarde su periodo, ¿ya? Más o menos entre noviembre, incluso años ha helado hasta diciembre, por lo tanto nos dificulta mucho la época en la cual nosotros podemos cultivar las hortalizas y comenzar el periodo de cultivo durante el verano. Es por eso que eh, nosotros estamos armando un invernadero para poder cosechar durante todo el año y también evitarnos los problemas de clima. Quinto parámetro, no podemos cultivar si no tenemos agua. El agua es un vital elemento para nosotros, lo hemos visto en las demandas sociales que se han hecho durante estos últimos meses y la verdad es que el tema del agua, el tema del cambio climático es un tema bastante importante y fundamental a la hora de elegir un terreno. Nosotros tenemos agua para beber en abundancia, gracias a Dios nunca nos falta, pero si usted quiere cultivar, aparte de tener agua para beber, necesita tener agua para regar, ya sea que tenga un canal de donde sacar agua o haga un pozo profundo o su terreno tiene un pozo o tiene el dinero para hacer un pozo, no hay ningún problema. Pero tenga en cuenta que necesita agua tanto para beber como para regar su huerto. Siguiente parámetro, como ya les había comentado anteriormente, si vamos a vivir alejado de la ciudad, lo más probable es que no haya locomoción.
Si usted tiene locomoción, es espectacular, pero si no tiene, también tiene que considerar que necesita un vehículo para poder transportarse, ya sea que trabaje diariamente en la ciudad o que de vez en cuando tenga que ir a comprar o alguna diligencia o alguna emergencia. Necesita de un medio de transporte para movilizarse, así que también ténganlo en cuenta. Siguiente parámetro. Busque un lugar, si tiene una casa o una construcción ya formada, sería espectacular. Pero si no tiene una casa, tenga en consideración que necesita construir. Por lo tanto, también necesita tener el dinero necesario para la construcción. Dada mi experiencia, nosotros salimos a vivir al campo con mis padres sin tener dónde vivir. Vivimos mucho tiempo en carpa, ¿ya? Para un niño no es ninguna complejidad, pero para un adulto sí. Para nosotros que estamos habituados a vivir con las comodidades de la ciudad, necesitamos tener la comodidad también en el campo y sobre todo nuestras esposas. Por lo tanto, tengan en consideración, antes de salir, por favor, yo insisto en esto, construya una cabaña o compre una casa que ya tenga una casa lista para habitar, para que no tenga que salir a construir. Si tiene que construir antes de salir, hágalo. Dese el tiempo de pasar algunos meses construyendo antes de que se traslade, para que no tenga que pasar trabajo viviendo afuera, viviendo incómodo y decepcionándose de la vida en el campo. Punto número 8. Lamentablemente vivimos en un ambiente capitalista y todo lo que nosotros necesitamos tiene que ser comprado con dinero. Lamentablemente, antes la gente, si no tenía cosas, hacía un trueque, ¿cierto? Una especie de intercambio donde yo le daba ciertas cosas que yo tenía a una persona y ella me entregaba las que yo necesitaba. Sin embargo, eso se ha perdido y necesitamos tener dinero para ciertas cosas que son fundamentales para vivir en el campo. Y ponga atención, Leo, es necesario hacer cercos. Si su terreno no está delimitado, tiene que hacer cercos para que los animales de los vecinos o la gente no se meta en su terreno. También hay que tener dinero para comprar árboles. Si su terreno no tiene árboles frutales, es necesario que usted haga provisión y compre árboles para poder tener frutas en cada periodo de la estación. Si es un clima templado, puede cultivar la mayoría de los árboles frutales que existen. Si tiene un clima más frío, hay árboles que se helan, ¿ya? Y se mueren por el frío. Hay otros que se mueren por el calor. Hay otros que necesitan más agua. Pero dada la zona geográfica donde usted elija vivir, necesita comprar árboles frutales. También se necesita dinero para comprar ropa adecuada. En el verano, uno por lo general anda con polera, ¿cierto? Pantalón corto. Sin embargo, pero el trabajo en el campo o el trabajo de la tierra se necesita ropa adecuada. Zapatos adecuados para que no se meta el polvo, pantalones que no se rompan tan fácilmente, eh, ropa abrigada para el invierno, gorros para protegerse del sol, ¿cierto? En el verano. Así que gorros para protegerse del frío en el invierno. Todos estos parámetros, todas estas cosas que necesitamos nosotros comprar, es necesario tener el dinero para hacerlas cuando tengamos que salir o cuando ya nos hayamos trasladado al campo. Aparte de la ropa, también necesitamos herramientas necesarias para poder desarrollarnos. Eh, en herramientas es muy variado. Nosotros a lo largo de los años que hemos vivido acá nos hemos ido comprando algunas herramientas, motosierra para poder cortar leña, eh, tenemos un motocultivador después de varios años de trabajar con pala, que más adelante estaremos viendo cómo se hace el trabajo sin tener esta herramienta, eh, que es bastante trabajoso, podríamos decir. Se necesita también, como les digo, pala, rastrillo,
serrucho, martillo, eh, bueno, las herramientas necesarias para poder vivir en el campo. Cuando usted se traslade, se va a dar cuenta que necesita comprar herramientas para poder desarrollar las diferentes labores. Poda, siembra, cualquier trabajo que necesite hacer necesita herramientas, por lo tanto también tiene que considerar dinero necesario para comprarlas. Y por último, para poder finalizar este programa, trabajo. Necesitamos dinero. Si usted tiene un buen trabajo y lleva años juntando dinero para salir de la ciudad, es maravilloso. Si no lo ha hecho antes, hágalo. Si no tiene trabajo en la ciudad y quiere depender de Dios de tiempo completo, necesita considerar en qué va a trabajar. Dios provee siempre de lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, Dios desea que no seamos ociosos y que busquemos una manera de poder sustentarnos de alguna manera. Como yo les comentaba en mi testimonio, yo soy ingeniero en telecomunicaciones. En mi ciudad no hay trabajo. En las ciudades más alejadas sí hay trabajo, pero eh, nosotros con mi esposa decidimos depender del Señor. Estuvimos trabajando 3 años vendiendo productos naturales, frutos secos, agroprocesados, y la verdad es que al principio nos iba bastante bien hasta que ya Satanás masificó esto de la salud, ¿cierto? Y todos comenzaron a vender lo mismo, aunque nosotros producimos productos especiales diferentes a los que hay en el mercado, pero era nuestra fuente laboral. De vez en cuando todavía lo hacemos, ¿ya? Vamos a desarrollar un programa completo con respecto a los frutos del campo que Dios nos provee y de los cuales nosotros podemos echar mano para juntar dinero o para trabajar. Sin embargo, es necesario que también nosotros podamos considerar en qué vamos a desarrollarnos. Si usted se va a desarrollar en las hortalizas, tiene que considerar que tiene que estar de tiempo completo labrando la tierra, trabajando en ella para producir y vender sus hortalizas, que es un muy buen trabajo. Nosotros también hemos tenido que aprender a trabajar otras cosas. Me ha tocado ingeniármelas para poder hacer artesanías en madera. La verdad es que Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha dado algunos eh, enseñanzas de cómo poder trabajar la madera con herramientas básicas que no tenemos herramientas espectaculares, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Hemos vendido tablas de picar, hemos vendido bandejas para picadillo y la verdad es que a las personas que se las hemos vendido se han quedado bastante contentas con nuestro trabajo. Pero son cosas o son oficios que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha para poder vivir tranquilamente en el campo y no tener que pasar trabajo, ni pasar hambre, ni angustia porque no tenemos de dónde sacar dinero. Así que tenga en consideración eh, en qué va a emplear su tiempo viviendo en el campo para poder mantener a su familia, hasta que Dios diga basta. Sin embargo, mientras tanto, tanto en el cultivo de la tierra, ya sea que usted tenga algún oficio y sepa hacer algún tipo de artesanías, o si tiene un trabajo en la ciudad, tiene que considerarlo a la hora de tomar una decisión y vivir en el campo. Sin más que decir, queridos amigos, espero que les haya agradado este programa. Todo lo que nosotros hacemos en nuestro ministerio es con el fin de informarles y de poder apoyarles en esta difícil tarea de salir de la ciudad y vivir en el campo. Reitero, hermanos y amigos, no es fácil, es muy complejo. Salir de las ciudades requiere mucha, mucha, mucha confianza en Dios y la verdad es que a nosotros nos cuesta muchísimo eso. Antes de que terminemos, me gustaría abordar otros puntos que se me quedaron en el tintero. Primero es que si usted no tiene dinero para salir o para comprar un lugar donde vivir, ore mucho. Dios es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, si usted no tiene el dinero y tiene la intención de salir, pida con fe y Dios abrirá las puertas.
se lo digo con toda seguridad porque Dios lo hizo conmigo. Yo no tenía el dinero para vivir en el campo y Dios me regaló este terreno. Por lo tanto, si usted realmente tiene el propósito, el deseo de salir de la ciudad y vivir en el campo para poder cumplir y obedecer este principio de salir de la ciudad y que su familia pueda estar a salvo de toda la contaminación que se produce en la ciudad, para que sus hijos realmente puedan vivir y crecer saludables, sanos, en sabiduría, en gracia, Dios le va a responder. Si usted ha orado mucho y Dios no le ha respondido, tenga paciencia. Cristo viene ya, pero no nos va a desamparar, nunca. También la otra alternativa es que se junten, se unan 2, 3, 4 familias que tengan el mismo propósito, que tengan la misma visión, que tengan los mismos intereses, que se gocen en el Señor y que quieran vivir juntos, puedan aunar fuerzas, aunar esfuerzos, ¿cierto? Y comprar un terreno donde tenga cada uno su espacio, puedan trabajar en común si es que lo desean, pero que se les haga un poco más fácil. Así que estos serían los consejos del día de hoy para la elección de un buen terreno, para la elección de un lugar donde vivir nuestros últimos días de vida en esta tierra, para prepararnos para el tiempo del fin, para poder aprender más de la naturaleza, para aprender más del campo. Así que Dios les bendiga y que podamos seguir aprendiendo a vivir por fe.